Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te extiendo la más cordial bienvenida a nuestro programa Una Luz Menor, el programa del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Te saluda Pastor David Macario Flores, director de tanto de este programa como de este centro mencionado, en el cual nos gusta y nos encanta atender consultas, preguntas, visitas, todo lo concerniente a el espíritu de profecía, los escritos de Elena White, pues, y en general la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les recuerdo a todos aquellos que han estado al pendiente que siempre estamos allí a la orden para cuando algunas iglesias o grupos quieran recibir un tour guiado los días sábados por la tarde. Pueden incluso pasar aquí el tiempo de Sociedad de Jóvenes. Tenemos un salón bien cómodo, con aire acondicionado, para que ustedes y yo podamos charlar acerca del espíritu de profecía hasta la puesta del sol si se necesita. Así que bueno, ahí tienes un ofrecimiento. El otro es que este próximo 17 por la noche de octubre, 18 el sábado y la mañana del domingo 19 de octubre, tendremos un simposio del espíritu de profecía en el cual vendrán invitados internacionales. Seremos un total de 7 expositores hablando de distintos temas teológicos para el tiempo del fin, todo relacionado con los escritos de Elena White. Así que por favor toma nota de esto. En algún momento llegará un Google Forms para que todos aquellos que quieran y nos dan confirmación que van a asistir, puedan inscribirse, ¿verdad? Para saber nosotros con cuántos invitados contaremos. De manera que, mis queridos hermanos y hermanas, ahí les dejo el ofrecimiento, así también como decirles que como director del Centro White estoy anuente a recibir invitaciones para predicar o para dar seminarios sobre espíritu de profecía en cualesquiera de nuestras iglesias acá en Costa Rica, o incluso he recibido invitaciones del exterior. Pues bien, hoy vamos a tratar una única pregunta, pero que yo sé que puede ser del interés de bastantes de nuestros oyentes. Sucede que en el tema de la salud, la medicina, muchos tienen algunos prejuicios, pues porque el tema de la medicina, la farmacia, los medicamentos químicos, pues es un tema polémico, ¿verdad? Y también en nuestro medio adventista, por los efectos secundarios, en fin. También el tema de los remedios naturales, la medicina alternativa, ese es un tema sumamente amplio, grande. Y bueno, no vamos a responder aquí o a tratar todo lo concerniente al caso, pero bueno, hay una pregunta que es importante, para comenzar esta temática. Fíjate cómo dice la pregunta: ¿debemos evitar la quimioterapia y otros tratamientos médicos modernos? Repitiendo, ¿debemos evitar la quimioterapia y otros tratamientos médicos modernos? Esta es una pregunta que alguien hizo en algún momento y lo puso de esta manera. Una amiga mía tiene cáncer de mama y un miembro de nuestra iglesia le ha dicho que la señora de White afirmó que deberíamos utilizar las hierbas y no las drogas como la quimioterapia. ¿Es eso cierto? ¿No hemos de utilizar la tecnología moderna para tratar de controlar o eliminar el cáncer? Así que esta es una de las preguntas, inquietudes que muchos hermanos tienen o podrán tener con respecto a qué actitud podemos tener como creyentes con respecto a este tipo de tratamientos. Bueno, la quimioterapia es un asunto también polémico, ¿verdad? Porque es cierto que a muchos ha ayudado, pero también de alguna manera hay otros que han sido perjudicados, ¿verdad? En fin, este es un asunto bien complejo y que obviamente los profesionales en la salud son los más indicados en referirse al caso. A nosotros nos concierne las declaraciones de Elena White que ella mencionó en su momento, pero también hay que tomar el contexto histórico en el que se dijeron las cosas. Recordemos, y haciéndoles un poquito de contexto, que en el siglo XIX e inicios del siglo XX, la medicina estaba en un proceso apenas comenzando, pues. Y su ascenso fue lento, fue paulatino. El ascenso
tomó mucho esfuerzo de parte de tanta gente interesada en la salud pública, pero sí es cierto que por lo menos en lo que fue el siglo XIX, a mediados principalmente, el cuadro era bastante duro, era un cuadro muy patético, porque de cada 10 pacientes, 9, fíjate, de cada 10, 9 morían en el hospital. Por lo tanto, desde la higiene de las camas, el tipo de tratamientos, medicamentos al tanteo, algunos eran casi venenos. Entonces no resultaba bien, resultaba peor el remedio que la enfermedad. Entonces es como para que tengas un poco de contexto. Aparte que los médicos recibían menos de 6 meses de entrenamiento. Imagínate, menos de 6 meses de entrenamiento y decían, bueno, ya tú tienes tu preparación, tu capacitación, ya puedes ir a trabajar. ¿Te imaginas con semejante cantidad de tiempo tan escaso? Pues no era suficiente para salir bien preparado en aquel entonces. De manera que muchos de nuestros pioneros, incluyendo Elena White, preferían la hidroterapia o la helioterapia o también las hierbas con ciertos cuidados, ¿verdad? Y para cierto tipo de padecimientos, se preferían porque realmente la medicina de aquella época era sumamente peligrosa, eran casi venenos, ¿no? Lo que mucha gente ingería al tanteo, con médicos casi o nada preparados. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de interpretar lo que Elena White dice sobre los procedimientos médicos, también sobre el asunto del uso de hierbas, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta que queremos abordar, la que hice en un inicio. Es una pregunta importante, me parece. No es fácil de responder, por supuesto. Lo que podemos comenzar mencionando es acerca del uso de la tecnología moderna para curar el cáncer. La señora de White misma nos ofrece un ejemplo. Ella desarrolló una mancha cancerosa en la frente y usó tratamientos con rayos X para contrarrestarla, mismos que eliminaron el cáncer, gracias a Dios. Entonces se puede encontrar la referencia a esto en Mensajes Selectos, tomo 2, página 349, dependiendo la edición también, en el capítulo Cómo utilizó Elena White los recursos medicinales. Fíjate que es un capítulo ahí en Mensajes Selectos 2 que te puedo recomendar que lo leas completo, porque la verdad es mejor tener las declaraciones en su contexto más amplio. Entonces, el capítulo que te recomiendo es Cómo utilizó Elena G. de White los recursos medicinales. En cuanto a las referencias de la señora White a las drogas en general, aunque, y esa es otra cosa que te quiero aclarar, la palabra drogas es aquí y en los términos del siglo XIX, la palabra drogas aquí no tiene que ver con cocaína, no tiene que ver con marihuana, no tiene que ver con heroína, no. La palabra drogas aquí tiene que ver con medicamentos químicos, ¿ves? Así que valga la aclaración. Esto es parte de saber interpretar los escritos de Elena White, porque las palabras van cambiando, los significados de las palabras van cambiando, ¿ves? Hace algún tiempo atrás, a las farmacias se les conocía como droguerías. Hoy, alguien que haya nacido en el siglo XXI, la palabra droguería no la va a entender igual, ¿ves? Entonces hay que tener esos cuidados a la hora de estudiar. Este es un ejemplo de cómo cuando abordamos los libros de Elena White, tenemos que tener cuidado que lo que nosotros entendemos por ciertos términos sean exactamente lo que entendía la autora en el siglo XIX. Ese es un punto interpretativo muy importante. Bueno, entonces, en cuanto a las referencias de la señora White sobre las drogas en general, es útil saber cuáles eran sus principales preocupaciones. A principios del ministerio de la señora White, las 3 grandes drogas o medicamentos que se utilizaban ampliamente de manera medicinal, escucha bien, eran el opio, el calomel y la nuez vómica.
Y si alguien quiere leer más al respecto, pues ahí están los comentarios de la señora White acerca de ellos en Mensajes Selectos, tomo 2, desde la página 506 a 519. Es probable que reconozca el opio. El calomel es un compuesto de mercurio, fíjate, de mercurio, que hoy en día se considera como un material peligroso, una sustancia peligrosa. La señora White describió sus efectos en las páginas que les he mencionado anteriormente. El tercero, la nuez vómica, contiene el veneno estricnina. Estos eran en realidad drogas venenosas, literalmente como ella lo dice, así entre comillas, drogas venenosas. Y los médicos las daban en dosis grandes o pequeñas. Creo que la condena que la señora White hizo sobre el uso de drogas venenosas aparece con más frecuencia en el contexto de la búsqueda de una cura para alguna enfermedad temporal de la que el cuerpo se desharía por sí mismo, si se le diera el descanso adecuado, la nutrición, el ejercicio, el aire y otro tipo de apoyo. Los remedios naturales son mejor que tomar una dosis de algo en la mayoría de los casos. Repito esta parte porque es importante. Los remedios naturales son mejor que tomar una dosis de algo en la mayoría de los casos. Pero creo que no podríamos estar de acuerdo en llamar venenos a todos los medicamentos que hay hoy en día. Porque hay hermanos que le llaman, basándose en estas afirmaciones de Elena White, entonces ellos transfieren el significado de aquella época a este. Como si las drogas de aquella época fueran las mismas drogas de esta época, como si los medicamentos de aquella época siguieran siendo los mismos en esta época. No, este es un error de interpretación en asuntos de tiempo. Hay que tomar en cuenta los contextos. Yo creo que es un error decir que los medicamentos, no llamemos drogas, sino los medicamentos químicos, sería un error decir que todos, absolutamente todos, son venenos, ¿verdad? Porque hemos visto los mismos que hemos probado algunos medicamentos de farmacia, hemos experimentado muchas veces grandes mejorías, nos hemos sanado incluso. Nuestra situación actual es algo, yo diría, es bastante diferente de cómo eran las cosas en aquella época. Con la aplicación de pruebas científicas exhaustivas, la utilidad y la seguridad de medicamentos se debe verificar antes de ser puestos a disposición del público en general. Exactamente, sobre todo hay países que son bastante estrictos en ver la calidad de los productos de farmacia o la calidad de productos que atienden la salud de los ciudadanos. Entonces yo creo que va a depender también de ese contexto de cuán riguroso es la venta de medicamentos, a diferencia de otros países que las cosas se venden hasta en la calle, pastillas o cápsulas de dudosa procedencia. Y hay gente que compra así en la calle y dice, ay, me hizo mal esta medicina química. Sí, pero también ¿dónde lo compraste? ¿En qué país? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué supervisión del Ministerio de Salud Pública? ¿No? Así que, mi hermano o hermana, es lo que te puedo mencionar por el momento, ¿verdad? Por razones de tiempo. En cuanto a ciertas declaraciones que hizo Elena White, aquí te queda un ejemplo y hasta te referí a un capítulo para que tú puedas leer más al respecto. Agradezco tu fina atención. Muchas gracias. Será hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.